Desde las gélidas llanuras del Polo Norte, les saluda el lobo solitario. Queridos hermanos, queridos amigos míos, nuevamente me encuentro con ustedes para continuar con esta descripción, este relato de los evangelios de Jesucristo, sobre todo en cuanto a su contenido esencial, y para aquellos que son cristianos, para aquellos que quieren ser cristianos, para aquellos que dudan de la veracidad de la existencia de Dios y de su Hijo Jesucristo. Bueno, voy a continuar. Esta es la grabación número 10, con lo que Jesucristo les decía a sus apóstoles y a los futuros sacerdotes para que pues llevaran a cabo lo establecido por la palabra de Dios y por las ordenanzas que él daba. Estos comentarios de Jesucristo eran para normatizar o establecer normas de conducta para sus apóstoles que él conoció y para los futuros sacerdotes o apóstoles también, porque de hecho realizan un apostolado. Bueno, miren, también les decía a sus apóstoles que no llevaran oro ni plata ni cobre en sus cintos cuando recorrieran las poblaciones predicando. Esto está establecido en Mateo, artículo 10, versículo 9. También les decía a sus sacerdotes, más bien les diría a los sacerdotes actuales, que se observara su sencillez y humildad en lo que adquirieran para su uso, sin automóviles suntuosos, ni habitaciones sobradas de comodidades, ni alimentos especiales o sofisticados. Vamos, que realmente mostraran esa sencillez, esa humildad de un sacerdote, de un apóstol. Porque si el apóstol llevara plata, cobre, pues simplemente estaría mostrando algo contrario a lo que mostró y además dio el ejemplo Jesucristo. El ser más sencillo, más humilde, más amoroso, pues fue Jesucristo. Eso es sin duda. A los 12 apóstoles, en especial, Jesucristo les dijo, esto está en Mateo 10, con 10:10, ¿okay? Les dijo a los 12 apóstoles que no llevaran comestibles para el camino. Esto quería decir que su alimentación sería lo que bondadosamente les dieran los demás, como una limosna de buena fe. Ni llevaran 2 túnicas, ni zapatos, ni bordón, bordón. Para los que no saben qué es bordón, se trataba de un bastón con punta de hueso de mayor altura que la del hombre, o sea, era más alto que el hombre que la llevara, ¿no? Y bueno, se les decía porque el obrero, bueno, les recuerdo, cuando él manejó el obrero, está en Mateo 9:37, es digno de su alimento, ¿de acuerdo? O sea, el obrero o el sacerdote, el apóstol, debían ser dignos de su alimento. Vamos, no confundamos que un sacerdote pueda alimentarse y sobrevivir gracias a la prédica del evangelio. Esa es una cosa. Y otra, exagerar en el uso de los beneficios económicos que produce la espiritualidad, que ya sabemos que pues ha producido riqueza entre el clero a través de la historia de la humanidad y, por supuesto, desde que se estableció la Iglesia de Jesucristo. Seguramente han actuado muy mal y ya les juzgará Dios porque no le hicieron caso a su hijo, ¿no? Bueno, ¿qué les diría a los sacerdotes y los pastores actuales, Jesucristo? Yo quiero imaginar qué les diría, de acuerdo a la manera de pensar de Jesucristo, de la manera de establecer sus normas. O sea, ¿qué les diría? Bueno, les diría, aliméntese de la caridad de los cristianos creyentes, del lugar donde estén. O sea, en donde prediquen, o cerca de la iglesia en donde sean responsables. O sea, aceptando la comida que les ofrezcan. Les diría tal vez a Jesucristo que usen una sola vestimenta, de acuerdo a sus formatos, posiblemente una muda más, y no utilizar diferentes vestimentas para los diferentes acontecimientos, ya sean sociales o políticos, como se usa en la época de este principio del nuevo milenio, ¿no? Todavía hay
contemplan eso, sobre todo en la religión católica. O sea, sobre todo porque puede ser la más representativa de lo que pidió Jesucristo, pero que pues no se justifican ni derroches ni privilegios que el Hijo de Dios no tuvo. Él dio la muestra de sencillez y humildad más grande jamás imaginada para el valor de su presencia, sobre todo para el valor de su presencia, por lo que se justifica que lo imitemos. Es tan simple como eso. O sea, tratemos de imitar a Jesucristo en todo lo bueno que nos dejó. O sea, debemos ser dignos de su memoria. Y les digo, desde el obispo de Roma, que es el Papa, hasta el más sencillo de los sacerdotes, sobre todo en la Iglesia Católica. Miren, los pastores de otras religiones, a pesar de ser cristianos, también como la católica, llevan una vida como cualquier otro creyente, como familia integrada, aunque con alta vocación espiritual, debo aceptarlo. En el caso, por ejemplo, de los zapatos, pues es inevitable usarlos, porque lógico, en la época de Jesucristo usaban sandalias o no usaban zapatos. O sea, usarlos por el tipo de caminos de la era moderna, pero tampoco que sean de la mejor calidad, ni de marca, ni de una cantidad tal que sobresalgan de dos, hasta que se deterioren. Eso es mostrar humildad. En cuanto al bordón, bueno, solamente lo usan en la religión católica, sobre todo su santidad el Papa. También los cardenales y posiblemente pues, las demás jerarquías. En ocasiones determinadas, por supuesto, no todo el día, no todos los días. O sea, por ejemplo, su santidad, pues debiese recordar que Moisés instituyó el bordón como una formalidad para los líderes de las tribus de Israel. Pero Jesucristo lo consideró, fíjense en lo que les voy a decir, Jesucristo acerca del bordón lo consideró inapropiado por tener un significado de supremacía contrario a la humildad que debían mostrar los servidores del Evangelio de Dios y de Jesucristo. Es muy claro eso, ¿no? Bueno, Jesucristo les dijo a sus apóstoles, y esto lo señalo, o se señala en la Biblia, en el artículo 10 de Mateo y en el versículo 11. Dice, les dijo a sus apóstoles, que buscaran lugares dignos para predicar el Evangelio y que no se quedaran ahí hasta que se retiraran. Bueno, era muy claro, ¿no? No en cualquier lugar se va uno a predicar. No toda la gente está preparada para ello, ¿no? Sino hay que llamarlos y buscar un lugar tranquilo, sereno, donde no les perjudique a nadie, ¿no? Ahora bien, Jesucristo les diría también a los sacerdotes de hoy, a los pastores de hoy, que en ese tiempo, en la actualidad, ya no es necesario ir de casa en casa para quedarse en la más digna, ¿no? Se dan los casos, claro, y propagar el Evangelio. Los templos de oración es el camino masivo para hacerlos. Sin embargo, los sacerdotes deben evitar entrar a una casa en donde sean rechazados o rechazada, ¿no?, la existencia de Dios o de Jesucristo, sin posibilidad alguna de convertirlos al cristianismo. Ahí está una cosa, ¿no? Ahora bien, ¿qué les dijo a sus 12 apóstoles? Eso es realidad. En la época de Jesucristo y los apóstoles, que cuando entren en una casa, salúdenla. Si la casa es digna, la paz vendrá sobre ella. Si no lo fuere, se volverá hacia ustedes. Esto está establecido en Mateo 10, versículos del 12 al 13. Jesucristo les quiso decir que el lugar que visitaran fuese decente, serio y decoroso, con excelencia, que impere el respeto, ya que los apóstoles no podían arriesgarse, pues no sé, a ser lastimados en sitios de maldad. Por ello perderían la paz que llevan al enfrentarse a conflictos irremediables. Lo mismo de los apóstoles, pero en la era moderna. ¿Qué quiso decirles? ¿O qué mensaje quiso darles a los sacerdotes o pastores de la actualidad? ¿O de la modernidad? Pues yo creo que lo mismo que los apóstoles. Sobre todo considerando que los principios morales y de rectitud han perdido valor en el mundo actual. Pues sobre todo por el rompimiento del concepto familiar en la mayoría de los hogares. ¿Y cuáles serían las causas? Pues muchas, ya las sabemos, ¿no? Pero bueno, pues ya saben qué hacer los sacerdotes, por si acaso
llegan a ir a una casa donde no se pueda, ¿no? Ahora, ¿qué les dijo, por ejemplo, a los 12 apóstoles? Para ir haciendo la comparación de qué les dijo a sus apóstoles y qué les diría si estuviera Jesucristo en este momento ahorita, ¿no? Cuando les dijo a sus 12 apóstoles, si alguno no lo recibiera ni escuchara sus palabras, saldrán de esa casa o ciudad y sacudirán el polvo de sus pies. Esto está inscrito en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el artículo 10, versículo 14. Bueno, lo que pasa que aquí Jesucristo quería decirles que con toda humildad se retiraran, pero que no permitiesen llevarse consigo alguna parte de la maldad encontrada, o del rechazo carente de bondad y misericordia. Así está la clara. Ahora, ¿qué les diría a los sacerdotes y pastores de hoy con el mismo sentido con que se los dijo a los apóstoles? Bueno, yo creo que Jesucristo les pediría utilizar medios para hacer que acudieran voluntariamente a las iglesias, a los templos, a los centros de oración, pues con el objeto de mostrarles el Evangelio, o utilizando también los cristianos activos, convencidos, pues para traer a la casa de Dios a las ovejas perdidas, y para que sean apoyadas y salvadas del pecado. Esa es la idea, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué les decía a sus 12 apóstoles, además de todo esto? Que fueran prudentes y sencillos. Esto también está en Mateo 10, versículo 16. ¿Por qué? Él se los decía porque estarían en peligro de ser azotados y rechazados. Digo, la verdad es algo profético porque a él se lo hicieron posteriormente, ¿no? Para que vean. Y decía, que les decía que el Espíritu Santo hablaría por ellos. Esto está en Mateo 10 y versículos del 16 al 20, o sea, está bastante bien explicado. Bueno, el ser prudentes y sencillos debe seguir funcionando para todos los que deseamos que se conozca el Evangelio y para los sacerdotes y pastores entregados a la prédica. Aún más, miren, en el caso de los azotes o que el Espíritu Santo hable o muestre de lo que se debe decir, o bueno, en otras palabras, que la palabra de Dios pueda ser escuchada. En la actualidad, en la era moderna, pues debemos aceptar que desde los apóstoles nadie ha podido probar que alguien tenga la gracia divina para ser elegido directamente por Dios, no en sueños ni en mensajes aparentes, sin poder ser creíbles, o que su manifestación sea razonable, coincidente y real. Aunque no sea de gran importancia, sí demuestre que Dios está indicando algo que debe hacerse, que debe lograrse. Aquí solamente queda, pues, dado con mucha fe, entender al Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, pues para cumplir sus mandatos. Es cuestión de, esos son los mensajes. ¿Quién tiene la gracia divina para recibir esos mensajes? Cada quien sabrá, y habrá algunos en este planeta que sí lo están recibiendo, seguramente. O no lo saben utilizar, ¿no? O no lo saben entender. Miren, yo les digo porque no es lógico pensar que nuestro Creador pues se nos presente como a Moisés, o que nos lo imaginemos simplemente por tan solo pensarlo, pues sin tener pruebas para explicarlo, ¿no? Explicar que algo sucede para que cambiemos de rumbo espiritual. Y claro, digamos, no digamos el desearlo, porque todos deseamos ver a Dios, o que Jesucristo venga ya por nosotros. No olvidemos que Dios es el único que sabe el día del juicio final. Esto está establecido en Mateo 24, versículo 36. O sea, es nuestro Creador, y así lo dijo Jesucristo, está en los Evangelios. Y si algunos inventan adelanto, será porque precisamente son adivinadores o egoístas que no quieren morir y dejar al mundo como se encuentra. O quizás quieren ser los afortunados de recibir al Hijo de Dios, presenciar el gran evento, el más importante desde la creación. Bueno, es una posición muy egoísta, ¿no? Que no debe ser. Vamos a dejar que Dios establezca esto y por lo pronto nosotros pues tratemos de ser buenos cristianos, ¿no? Miren, nuestro Creador tiene formas muy especiales para mostrar su presencia por medio de coincidencias o interrelaciones muy extrañas, por supuesto, que deben tomarse en cuenta para interpretar lo que Dios quiere que cada uno de nosotros realice. Por desgracia, no todos los que recibimos mensajes los captamos perdiéndose estos en el tiempo. Yo soy sincero, yo he recibido mensajes
Y en algún momento se los voy a comentar más adelante, pero porque si no, yo no estaría hablando de esto. Y si yo no fuese un profundo creyente del cristianismo, de Jesucristo y de Dios, pues la verdad no estaría comentando esto, ¿no? Con pasión y con alegría, porque estoy convencido de ello, y siendo yo un científico. Porque si yo fuera nada más un creyente como todos, como la mayoría, de acuerdo, pero yo antes de ser cristiano, antes de creer en la palabra de Dios y de amar a Dios y a Jesucristo, la verdad, yo he sido un científico, racionalista. Entonces, pues, lógico que como racionalista está uno pellizcando el ateísmo, y no pellizca en ningún sentido la espiritualidad. Bueno, pero no es así soy yo. Ya les comentaré un poco de eso más adelante. Miren, nos decía Jesucristo que era inevitable que los hermanos se enfrentaran con sus hermanos, ¿no? Hermanos contra hermanos. Los padres con los hijos, y estos con sus padres, inclusive matándolos. O sea, este comentario que hizo Jesucristo está en Mateo 10, con versículo 21. Algo que, pues por desgracia, continúa sucediendo. Y no precisamente por la difusión del cristianismo. Otra cosa que les decía Jesucristo a sus 12 apóstoles, que, bueno, miren, que defendiendo la palabra de Dios serían aborrecidos o perseguidos. Seguramente cumplió al salvarlos finalmente, ¿no? Sin embargo, queda la duda de la interpretación de cuándo regresaría Jesucristo como Hijo del Hombre. Esto se menciona en Mateo, artículo 10, versículo 23, porque aquí muchos cristianos podemos confundirnos y no llegar a una conclusión drástica, ¿no? O sea, yo creo que el Hijo de Dios quiso decirles que cuando Él resucitara, les demostraría la certeza del Evangelio y su regreso, por supuesto, ¿no? Entonces, repito, solamente Dios lo sabe. No es bueno inventar fechas, ni es justo ni es conveniente. Digo, no somos adivinos. Les aclaró también a los apóstoles que Él, como Hijo de Dios, no era superior a su Padre, ni ellos eran superiores a éste. Esto lo dijo en Mateo 10, sí, en Mateo 10, versículo 24. Y también, si no me olvido, también en Juan 13, en el Evangelio de Juan 13, artículo 13, versículo 16. Así es esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que con esto Jesucristo estableció que a sus primeros sacerdotes y a los que ellos nombraran, porque lógico, nombraron los apóstoles de él nombraron a otros sacerdotes, ¿no? Les alcanzaría la potestad o el poder de realizar milagros, y aún por ello jamás serían superiores a su maestro, o sea, Jesucristo. Aún más, cada sanación o resurrección debía ser en el nombre del Hijo de Dios. O sea, por ejemplo, si yo, por así decirlo, tengo potestad y pues estaba alguien enfermo, yo lo toco y lo digo, cúrate en nombre de Jesucristo. Aunque no lo diga uno verbalmente, sino internamente, con pasión, con profundidad, cúrate en el nombre de Jesucristo. Yo así lo entiendo, ¿no? O sea, lo realizado por los apóstoles, sobre todo con Pedro, que fue el primer obispo de Roma, y Pablo, o sea, el que se le llamó Saulo, el que se llamaba Saulo, luego lo pusieron Pablo, que fue, pues, de hecho, el más activo difundiendo la doctrina hasta que fue reconocido el cristianismo. Esto estoy hablando en el año de 313 después de Jesucristo. O sea, en la posteridad solo quedaba interpretar correctamente lo que nos hizo saber Jesucristo, por supuesto. Ahora bien, una cosa es ser un buen sacerdote y otra un buen cristiano. Porque para lograr lo primero debe perfeccionarse lo segundo. En una evaluación íntima de nuestros actos, por ejemplo, ¿no? Sin el acto de la fe, el respeto y práctica de los mandamientos, no se puede en ningún momento aspirar a servir a Dios, en cualquier sentido. Como en este momento que trato de servir a Dios, dándoles a conocer mi punto de vista después del estudio profundo que he hecho de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento en este momento. Miren, ser un buen sacerdote es aplicar para sí mismo lo que Jesucristo pidió a sus apóstoles. Esto quiere decir que en un alto grado de humildad, o sea que implica pues un alto grado de humildad y sencillez en sus actos.
y un espíritu combativo para defender el contenido del Evangelio, convirtiendo a los cristianos por denominación en buenos cristianos, con la capacidad del convencimiento que solo se produce con conocimientos, cultura, conceptos de causa, madurez y correcta interpretación, al igual que asimilación de la palabra de Dios. Solamente así, lo entiendo, se podrá esperar convencer a los cristianos, o a los que en apariencia lo son, medio cristianos, medio ateos, medio cristianos, para hacer de todos ellos buenos cristianos. No con los llamados ejércitos de la salvación, que se han desviado del origen mismo del Nuevo Testamento. O sea, no vamos a formar ejércitos de sacerdotes, no de la guerra. O sí vamos a formar ejércitos de sacerdotes, pero no de la guerra, sino del amor. Son muchos los que están y pocos los que son. Bien, un buen cristiano no solamente debe identificar a un buen sacerdote, porque realiza correctamente el procedimiento técnico del sacramento de la misa o el desarrollo de las alabanzas con los pastores, sino que el contenido del sermón o la prédica nos muestren a un representante de Dios convencido de lo que dice, combativo en la crítica de las ovejas descarriadas, no regionalizar el evangelio, dirigiéndolo a los problemas sociales, económicos o políticos de las comunidades, ni de manifestar opiniones de lo que sucede en otros países con sus formas de organizarse, solamente cuando esté de por medio la moral, la salud o los principios espirituales de la vida, pero nada que ver con la política o situaciones sociales. O sea, el sacerdote, el buen sacerdote debe manejar el respeto y el amor entre todos, porque lo que nos dijo Jesucristo no tiene nada que ver con la democracia, ni con las finanzas públicas, pues mucho menos con lo que hagan o dejen de hacer los gobernantes. O sea, debemos solo apoyar a exponer y exponer nuestros conceptos en defensa de la libertad, el respeto a la vida, a los principios del cristianismo y a la palabra de Dios. Bueno, los voy a dejar por el momento con esta grabación número 10. En la siguiente ya seguiremos comentando. Es muy largo hablar del cristianismo, sobre todo pensando en la Biblia, que es bastante extensa, bastante complicada, pero es verdaderamente una joya para quien apasionadamente se entrega, como yo lo hice. Yo le dediqué un año completito a la Biblia para entender lo que quería decir Jesucristo, tanto que le pedí yo, figurativamente por supuesto, virtualmente por así decirlo, le dije, maestro, déjame ir a tu lado, ¿no? Déjame entender este enamoramiento que tengo de la palabra de tu Padre, ¿no? Déjame entender, déjame ir a tu lado, y así, o sea, es como figurativamente lo seguí en su peregrinación, y así es como yo, racionalizando, tratando de analizar cada palabra, cada concepto, llegar a conclusiones que resultaran verdaderas. Nos escuchamos en la siguiente. Muy amables por haber escuchado.